Recuerden que el Aula Bruber Carías es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. En el año 2010, un grupo interesante de abogados se pusieron la tarea de generar un espacio de encuentro para tratar los temas de derecho funcionarial. Y desde el año 2010 han batallado, han titánicamente llevado adelante ese proyecto llamado Revista de Derecho Funcionarial, que como los buenos proyectos de derecho público en Venezuela, encontró terreno fértil, suelo fértil en FUNEDA, que sirvió de apoyo muy interesante desde el año 2010. Y allí están sus consejos, por supuesto, apadrinados por quien da el nombre a esta aula virtual, el profesor Bruber Carías, por supuesto con un impulso importante de la líder de FUNEDA, que es la profesora Belén Ramírez Landaeta. En el año, creo que si no me equivoco, en el año 2018, aún ante las circunstancias más complejas, ese proyecto que pudo haber naufragado, más bien toma un nuevo impulso y se conecta a una conversación más global y pasa esas publicaciones simplemente de formato físico o papel y ahora tenemos una revista digital. Sin duda alguna, ese esfuerzo y conocer, revisar esos trabajos, utilizar esa compilación jurisprudencial es muy útil. Y de eso vamos a tener una conversación no solo el día de hoy sobre derecho funcionarial, sino que vamos a tener todo un ciclo de 5 semanas hablando sobre temas de derecho funcionarial. Y por supuesto tenemos que comenzar con el padre de la criatura, que es Manuel Rojas Pérez. Para los que no lo conocen, Manuel Rojas Pérez es abogado, además con estudios de Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado, por ejemplo, la Universidad del Norte del Litoral, que el año pasado, con que Universitas ejecutó un seminario allá en Argentina, pero además tiene estudios sobre no solo derecho público, sino también tecnologías de la información y comunicación. Profesor de la Universidad Central, profesor de la Universidad Andrés Bello, director fundador de la revista de Derecho Funcionarial. Con él teníamos que comenzar este ciclo. ¿Y de qué va a hablar para ir abriendo esta temática? De derechos y deberes de los funcionarios públicos. Sobre eso va a versar la conversación del capítulo de hoy y él seguramente nos irá llevando en esas conversaciones de las semanas subsiguientes. Antes de darle la palabra a Manuel, y aparte felicitarlo porque está haciendo un esfuerzo titánico. En este momento está en un centro de salud acompañando a su grupo familiar, dándole el apoyo suficiente y con todo eso no se planteó nunca la idea de suspender el encuentro de hoy. Aún en las circunstancias más complejas está allí Manuel llevando adelante la discusión académica en el campo de derecho público venezolano. Antes de darle la palabra a Manuel, recuerden nuestras reglas básicas de la conversación. Las intervenciones serán por escrito, ya sea que estás aquí en el aula Bruber Carías o ya sea que estás en nuestro canal de YouTube. Procura que las intervenciones estén conectadas al tema que estamos conversando, en este caso, derechos y deberes de los funcionarios públicos. Procura mantener tu micrófono en silencio y no compartas pantalla. Cuando hagas tu intervención, coloca tu nombre y el país y ciudad desde el cual te estás conectando, porque el aula Bruber Carías llega a todo el mundo. Manuel, de verdad que estamos muy a gusto que nos puedas acompañar. Gracias por hacer ese esfuerzo increíble de compartir con nosotros. Déjame que estaba reactivando tu audio. No sé si puedes colocarlo ahí. Mira, felicitaciones. Los primeros 10 años de la revista de Derecho Funcionarial. ¿Qué se siente ese proyecto que lo has llevado con tanto éxito? ¿Y para dónde va este ciclo? Danos ese contexto que yo creo que es importante para la audiencia. Bueno, Julio, wow. Muchas gracias por esa presentación que me haces, inmerecida totalmente, pero de verdad que te la agradezco mucho. Ante que todo quiero disculparme, efecto como tú bien has comentado, estoy en este momento en una clínica de Caracas. Tengo una situación con mi hijo, ya ha sido controlada, pero bueno,
estamos acá y sin embargo la verdad es que la responsabilidad, pero más el gusto, no solo de poder compartir en esta aula virtual Brother Carías que llevan adelante la Fundación de Estudio de Derecho Administrativo y la Fundación Universitas, sino además poder hablar no solo de derecho funcionarial, sino concretamente de la revista de Derecho Funcionarial, que ha sido, la verdad, algo que ha sido un trabajo enorme, un trabajo, bueno, súper complicado, porque vivimos en Venezuela una situación donde los funcionarios públicos muchas veces son vejados, muchas veces son humillados, muchas veces sus derechos no son respetados, pero a la vez hay toda una situación donde la administración pública de por sí forma parte de un sistema clientelar, lo cual hace que la función pública y los principios de la función pública no se vean representados en la situación venezolana actual. Y sin embargo, estamos convencidos que esto hay que resaltarlo, que hay que trabajar en este tema, que hay que explicarlo, que hay que dar clases sobre esto, hay que escribir para poder darle importancia de la función pública, no solo para la administración pública en sí misma, sino incluso para las democracias. Como les decía, muy agradecido de estar con ustedes aquí en esta aula virtual, Alan Brewer Carías. Y lo primero que yo tendría que hacer es agradecer a FUNEDA, agradecer a mi querida doctora Belén Ramírez, quien es el motor de todos nosotros, por darle vida a esta aula y por darle vida a la revista. Yo voy a contar rápidamente eso. Por supuesto, al profesor Brewer Carías, que es quien da el nombre a esta aula y quien es el ejemplo para todos nosotros. Y agradecer a ti, Julio, y a todo el equipo de Universitas Fundación por este trabajo maravilloso que vienen haciendo de dar apoyo, no solo tecnológico, sino institucional a estas actividades que nos hacen pensar y repensar el derecho todos los días. Agradecido, de verdad que el trabajo que ustedes están haciendo es maravilloso. Fíjate, me han pedido hablar sobre los deberes y derechos de los funcionarios públicos para dar inicio a esta sesión, a estas sesiones, que lo vamos a hacer justamente por la conmemoración de los primeros 10 años de la revista de Derecho Funcionarial. Esa revista que es la única revista en Venezuela que trata de manera exclusiva, de manera específica, de manera especial, el régimen de los funcionarios públicos a todo nivel. Es la única revista en Venezuela que tiene esta temática y en ese sentido, contar un poquito que hace 10 años, un poco más de hace 10 años, venimos hablando de estos temas, la doctora Belén Ramírez, el profesor Gustavo Urdaneta, que está aquí con nosotros, Antonio Silva, quien yo recuerdo que fue una de las personas que yo en su momento le pedí consejo al respecto, al profesor Alan Brewer Carías, quien también fue uno de los que impulsó esta idea, y desde FUNEDA entonces, la doctora Belén se montó esto al hombro, como hace ella con todos los proyectos en los cuales se involucra, fomentó para que trabajáramos en este tema, me pidió que lleváramos la coordinación de la revista, y bueno, poco a poco le fuimos dando vida, y hace 10 años salió el primer número, un primer número que tiene, en ese primer número escriben, por ejemplo, Jorge Kiriakidis, el profesor Brewer Carías, quien suscribe, Manuel Rojas Pérez, somos los autores del número 1 de la revista. La revista está conformada por una sección de artículos, monografías, donde han pasado por ahí importantísimos autores. No los quiero nombrar para no dejar afuera a ninguno, pero la verdad es que los autores que han escrito y los temas y la calidad que hay ahí, que hay en esos artículos, la verdad es que es impecable, tengo que decirlo. Hay temas de mucha calidad que, bueno, a los interesados en la función pública y en general el tema de la administración pública yo los recomiendo. Una segunda sección, que es una sección muy interesante, que también ha llamado positivamente la atención, que es la jurisprudencia en materia de función pública, donde está compilado, está debidamente sistematizado el tema de la función pública hasta el número 18. La profesora Cristal Rodríguez y yo hacíamos la compilación de la jurisprudencia, y actualmente lo hacen los profesores Iván Paredes y Lenny Morales. Y una tercera sección, que es el llamado, la compilación de la normativa en materia funcionarial. Que si bien en Venezuela existe una
una ley del Estatuto de la Función Pública, no solo como ley de base, sino según el TCJ, como una ley única para la función pública, pues existen algunas normativas especiales, por ejemplo, en las Contralorías Generales de la República, en las Contralorías Estadales o las Contralorías Municipales, que a pesar de ese llamado han dictaminado sus propias reglas. Y eso lo vamos a tocar un poquito en nuestra conferencia. Luego de este avance que venía llevando la revista, la situación país, pero además pensando en llevar la revista más allá de las fronteras venezolanas, pues FUNEDA hizo una alianza espectacular con el Centro para la Integración de Derecho Público, que lidera el profesor Antonio Silva, y lidera también Gabriel Cira, quien además es subdirector de la revista de Derecho Funcionarial. Entonces, a partir del número 18, con esta alianza con CIDEF, a quien agradecemos enormemente todo lo que ha hecho por la revista de Derecho Funcionarial y por el derecho público en Venezuela, pues ahora la revista también tiene un formato digital y puede accederse gratuitamente por la página de FUNEDA o por la página de CIDEF. Esto un poco emulando y poniéndonos a la par de otras revistas a nivel internacional en materia jurídica, para que haya un acceso global a todo lo que ahí se escribe. Y eso es un poco la historia de la revista de Derecho Funcionarial, que llega este año a sus 10 primeros años. Me ha pedido la Fundación Estudio de Derecho Administrativo iniciar estas jornadas de la conmemoración de la revista de Derecho Funcionarial, hablando un poco sobre un tema que, según el profesor Antonio Martínez Marín, un profesor español, él señala que este es el elemento central y vital de la función pública, que son los deberes y derechos de los funcionarios públicos. Esa relación que hay entre los deberes de los funcionarios y los derechos. Vamos a hablar un poquito de eso esta noche sin poder abarcar más de lo que quisiéramos en razón del tiempo, en razón de que estas plataformas tampoco permiten un tiempo tan extendido, y porque seguramente hay muchos otros profesores, autores que puedan decir algo más o algo mejor de lo que podamos decir aquí. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Para hablar de los derechos y deberes de los funcionarios públicos, de los funcionarios, hay que hablar de lo que es el concepto de estatuto funcionarial. Nuestra Constitución establece que existirá un estatuto para la administración pública que regule los derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios. ¿Okay? Eso se establece en nuestra Constitución, y en ese sentido se dicta en el año 2002 la Ley del Estatuto de la Función Pública, que viene a suplantar la Ley de Carrera Administrativa de 1970. En este orden de ideas, entonces, un estatuto vendría a ser un conjunto de normas jurídicas donde se establecen reglas especiales, exclusivas para cierto tipo de personas. En este caso, van a cumplir una función pública a tiempo completo. ¿Okay? Es una situación dentro de la organización y que define su situación dentro de la organización administrativa. Entonces, un estatuto, como lo dijimos hace rato, establece los derechos, los deberes y las obligaciones de los funcionarios públicos. Muy bien. Dentro de ese estatuto, dentro de esas normas especiales de los funcionarios, esas normas que son dirigidas de manera expresa a los funcionarios del Estado, concretamente a los funcionarios de la administración pública, están los deberes y los derechos. Según nuestra legislación, y vamos a seguir un poco el hilo que establece la ley del Estatuto de la Función Pública, según nuestra legislación hay dos tipos de derechos de funcionarios. Los derechos que son para todos los funcionarios en general, y los derechos que son únicas y exclusivamente para los funcionarios de carrera. Recordando que, como ustedes seguramente saben, existen en nuestra legislación los funcionarios de carrera, los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Entonces, para ambas tipologías de funcionarios públicos existen los derechos en general. ¿Cuáles son esos derechos para todos los funcionarios públicos? El primero, un derecho a incorporarse al cargo. Bueno, si tú ganas un concurso público como lo establece, como lo determina la Constitución, como lo determina la Ley de Estatuto de la Función Pública, y además como lo señala el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa vigente, que está vigente, a pesar de que es un reglamento que, valga la redundancia, se reglamentaba una ley derogada, pero se encuentra vigente y reglamenta la Ley del Estatuto de la Función Pública a falta de un nuevo reglamento. Entonces, si tú ganas un concurso público, pero si además, o si eres designado como funcionario de libre nombramiento y remoción, tu primer derecho es
a acceder al cargo para el cual se te nombró o para el cual ganaste el concurso. Entonces, hay un derecho a eso, a que accedas al cargo y además seas informado de cuáles son las competencias, cuáles son cuál es la labor que debe ejercerse desde esa función, entendiendo que el cargo, según nuestra legislación, establece cuáles son las competencias que tú tienes como funcionario, recordando el principio de la legalidad que establece que la administración pública solo puede hacer lo que le es expresamente permitido, pues los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que su cargo expresamente, o para lo que su cargo expresamente es competente, según la normativa interna, según el manual descriptivo de cargo y según la competencia especial que tenga el organismo para el cual presta su servicio público o su servicio funcionarial. ¿Okay? Esto lo establece el artículo 22 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pero además también lo señala el artículo 24 del Código de Conducta de los Servidores Públicos, que es un reglamento del año 1998, poco conocido, pero que está vigente, que se encuentra vigente, que establece los deberes éticos de los funcionarios públicos. Este artículo 24 del Código de Conducta de los Servidores Públicos establece que a todo funcionario público se le debe, obligatoriamente, al momento de acceder a su cargo, informarle cuáles son sus competencias, pero además cuáles son los deberes morales que tiene, cuáles son los deberes éticos que tiene. El segundo derecho es a percibir remuneraciones. Entendido que esto es un servicio, la carrera administrativa y la función pública es un servicio profesional, que además las nuevas tendencias han determinado que es necesaria la profesionalización de la función pública, y vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de los deberes. Entonces, siendo un servicio, es necesario que el funcionario reciba una remuneración. ¿Okay? Ante esto ha habido jurisprudencia más que reiterada, donde siempre debe pagarse al funcionario por su servicio, se le pagará en el mismo sentido de un sueldo laboral, no se puede disminuir ese sueldo, solo ha establecido de manera constante la jurisprudencia de las Cortes Primera y Segunda de la Contencioso Administrativo, en su momento también lo ha dicho la Sala Político-Administrativa. No puede ser modificada discrecionalmente, esto es muy importante. Las remuneraciones están establecidas para cada cargo en concreto, están debidamente planificadas, recordando que la administración pública actúa según una planificación y un presupuesto. Entonces, esos presupuestos establecen que el cargo, imaginemos, el cargo de abogado 1 de la consultoría jurídica del Ministerio X, por no poner ningún ejemplo para no herir susceptibilidades. Pero ese abogado 1, según la normativa interna de ese ministerio, tiene un sueldo de tanto. Eso no se puede modificar. No lo puede modificar el superior jerárquico, porque eso ya está determinado, ya está planificado, ya está presupuestado. Esa es una de las diferencias que en la teoría tiene el derecho a la función pública con el régimen laboral. ¿Okay? No hay posibilidad de negociaciones individuales, solamente en negociaciones colectivas para aumentar las remuneraciones de esos cargos. ¿Okay? Esto va, por supuesto, va tanto al funcionario activo, aquel que está trabajando, que está en funciones efectivamente, como a lo que llama parte de la doctrina del funcionario pasivo, que son los jubilados y que son los pensionados. Estos también tienen derecho a su remuneración. Vamos a hablar un poquito más adelante también de la jubilación y las pensiones como derecho de los funcionarios públicos. El otro derecho de los funcionarios es el derecho al disfrute de las vacaciones, un derecho que muchos laboralistas consideran un derecho humano fundamental. Según nuestra legislación, los funcionarios públicos tienen un régimen de vacaciones donde tienen 15 días de vacaciones por el primer quinquenio de trabajo, luego 18 días de vacaciones en el segundo quinquenio, 21 días de vacaciones en el tercer quinquenio y 25 días de vacaciones a partir del año 16 de servicio efectivamente prestado. No importa que ese servicio haya sido prestado en diferentes órganos o entes de la administración pública. Esto es muy importante dejarlo claro. El derecho de los funcionarios públicos no termina en el organismo para el cual prestan sus servicios, sino que lo determina es la carrera administrativa que ellos van generando. ¿Ves? Por cierto que aquí, dejar aquí un elemento, hay una disposición de la Contraloría General de la República del año 2016 que obliga a los funcionarios públicos a disfrutar sus vacaciones y no acumularlas.
¿Okay? En el Consejo Municipal de Chacao, por ejemplo, en el año 2016, del cual yo formé parte en su momento, tuvimos que a funcionarios que tenían vacaciones acumuladas, pues llevarlos a que tuviesen sus vacaciones, ¿no? Que le hicieran efectivas, porque la Contraloría General de la República considera que puede haber daño al patrimonio si hay acumulación de vacaciones. Otro derecho de los funcionarios públicos es el derecho a la bonificación de fin de año, que establece la Ley de Estatuto de la Función Pública, que debe ser un mínimo de 90 días de sueldo integral y que puede, por convención colectiva, puede aumentarse ese derecho a esa bonificación. ¿Okay? Otro derecho que tienen los funcionarios públicos está en la Ley de Estatuto de la Función Pública, está poco detallado, simplemente establece que es un derecho de los funcionarios. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, ahí podemos ver de manera muy detallada el régimen, el sistema de los permisos y licencias de los funcionarios públicos como derecho de los funcionarios. El artículo 49 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa establece que hay una serie de permisos, una serie de licencias, uno que son obligatorios, uno que son potestativos y uno que llama permiso o licencia especial. Son permisos obligatorios, es decir, la administración pública, cuando ocurre un hecho como el que esté descrito, que ya lo vamos a hablar, pero como el que esté descrito en el tipo del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, pues el funcionario, el superior jerárquico, está obligado a conceder ese permiso. Por ejemplo, para el fallecimiento de padres, 2 días se da de permiso. Para el matrimonio de funcionarios son 5 días según el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Para el nacimiento de un hijo son 2 días, cosa que ha sido modificado también jurisprudencialmente. Para la actividad sindical, por el tiempo que dure esa actividad sindical. Para comparecencia ante autoridades administrativas, por el tiempo que dure esa comparecencia, por ejemplo, a rendir testimonio en un tribunal o en un órgano administrativo. Para enfermedades, por el tiempo que dure la enfermedad, siempre que sea debidamente comprobada, y esto está regulado de manera más expresa en la Ley Orgánica del Seguro Social. Para embarazos, 6 meses previo a la gestación, 6 meses previos a dar a luz y 6 meses posteriores a dar a luz. Y esto, según el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, es acumulativo. Entonces, si llegas al día de dar a luz y estabas trabajando, pues puedes acumular los 6 meses posteriores y sumarlos a los 6 meses que tienes como derecho después de dar a luz. También existe un derecho obligatorio a la licencia, al permiso, cuando el funcionario ejerce cargos docentes o ejerce cargos accidentales, siempre que sea hasta 6 horas semanales y no comprometa tu servicio público, no comprometa tu labor, tu función pública. ¿Okay? Otro tipo de servicio, que es el servicio potestativo, ¿okay? Es aquel cuando, por ejemplo, hay una enfermedad de padres o hijos. El funcionario superior jerárquico tiene la potestad o no de dar ese permiso. Pero si lo da, tiene que ser obligatoriamente remunerado. Igual, cuando hay siniestro de bienes, se te quemó parte de tu casa, tuviste un accidente en tu casa, un derrumbe, un deslave, pues ahí también el permiso es potestativo. Pero si el funcionario lo da, es obligatoria la remuneración. No puedes suspender la remuneración en ese caso. También para dar conferencias, para dar charlas, para acudir a seminarios, el funcionario superior jerárquico puede o no conceder el derecho, puede o no conceder la licencia o el permiso, pero si lo hace, tiene que remunerar el pago, tiene que remunerar ese día o esas horas que no se trabajan. Hay un permiso que es potestativo, pero además es potestativo también la remuneración, que es el caso de becas. El caso de becas lo veíamos mucho con la antigua beca Gran Mariscal de Ayacucho, donde a veces funcionarios públicos se iban por un año del país. Bueno, el funcionario jerárquico podía o no dar ese permiso y podía dar o no establecer si ese tiempo era remunerado. Y por último, una licencia especial, como lo establece el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, son los cargos libres de nombramiento y remoción. Cuando un funcionario de carrera es designado en un cargo libre de nombramiento y remoción, automáticamente se le concede
un permiso, una licencia, ¿okay? Para que ejerza ese cargo. ¿Muy bien? Otro derecho de los funcionarios públicos, según nuestra legislación, según la ley de Estatuto de la Función Pública, es el derecho a la seguridad social. Recordando que la carrera administrativa, ya vamos a hablar de eso en un poquito más de detalle, la carrera administrativa justamente implica la idea, es la tesis, mediante la cual el funcionario ingresa a prestar su servicio a la administración pública y va ejerciendo durante el tiempo hasta que llegue un momento que determina la ley donde el Estado garantiza que tú vas a seguir cobrando por el tiempo que le prestaste a la administración pública y al Estado. Es una especie de, lo llaman algunos autores, una especie de recompensa por ese servicio que le prestaste a la colectividad. Pues entonces el derecho a la seguridad social, consagrado en nuestro artículo 27 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, así lo establece. ¿Okay? No voy a entrar, por supuesto, en el detalle de la difícil situación que tienen hoy los jubilados en Venezuela. Hago esta aclaratoria que creo que no la hice al principio, estamos hablando meramente de la teoría, pero sabemos que la situación de los jubilados y pensionados económicamente hoy día es muy complicada. De los funcionarios activos, pero más aún de los funcionarios jubilados, es sumamente complicada porque no llegan a cobrar a algunos $1 millón de bolívares. Con lo cual, en Venezuela, la situación económica venezolana, eso es una cifra muy, muy baja, ustedes lo saben. Pero no voy a entrar en ese detalle. Otro derecho a la prestación de antigüedad, que se toma de la misma manera como se establece en la ley orgánica del trabajo y en el derecho laboral. Aquí no hago más sino remitir a la legislación laboral, como lo establece el artículo 28 de la ley del Estatuto de la Función Pública. Otro derecho, aquí se me quiero detener un poquito, porque esto es una norma que a mí siempre me ha llamado la atención, es la protección a la maternidad. ¿Ven? Es un derecho que establece la ley de Estatuto de la Función Pública, que una vez una dama funcionaria pública en estado de gravidez, se demuestra que está en estado de gravidez, ella no puede ser removida, no puede ser retirada de su cargo, ni destituida ni removida. ¿Okay? Fíjense que esta norma está dentro de los derechos generales de los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que pudiera darse el caso de que una funcionaria de libre nombramiento y remoción, quede en estado de gravidez y luego deje de realizar sus funciones. Bueno, la jurisprudencia aquí ha habido poca, pero en este caso la jurisprudencia lo que ha dicho es que en ese caso se le debe dar una licencia para evitar que hayan situaciones que agraven, situaciones que vayan en contra de la función pública, que vayan en contra de la actividad administrativa. ¿Okay? Cuando ese funcionario no puede prestar su servicio, pero a la vez no puede ser removido. Nosotros estamos muy de acuerdo con esta protección a la maternidad, pero han habido casos que han llegado a los tribunales donde se generan este tipo de situaciones que he ido comentando un poco. ¿Okay? Ahora voy a hablar de los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera administrativa. Ya hablamos de los derechos para todos los funcionarios en general. Ahora vamos a hablar rápidamente de los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. El primero es el de la estabilidad. Así como Antonio Martínez Marín dice que los deberes y derechos son el elemento central de la función pública, yo soy de los que piensa que es la estabilidad el elemento más importante de toda la función pública. ¿Por qué? La estabilidad implica que el funcionario público no puede ser removido, no puede ser retirado, no puede ser destituido de su cargo, sino cuando se den expresamente las causales previstas en la ley. No puede ser discrecionalmente retirado un funcionario de carrera, salvo por lo que diga la ley. ¿Por qué señala esto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la filosofía de esto? Bueno, la idea es que el funcionario público puede ejercer su labor sin presiones, sin ningún tipo de presión, especialmente la presión política, especialmente la presión que pueda generarse en cambios de gobierno o que pueda generarse por cambios de funcionarios jerárquicos. La idea es que ese funcionario que tiene una función, y lo vamos a ver con los deberes, que tiene una función que debe ser objetiva, que debe ser imparcial, que debe ser al servicio de toda la colectividad y no al servicio
de una individualidad o de una parcialidad política, pues ese funcionario con el derecho a la estabilidad, por lo menos en teoría, tiene la garantía de que no será desde la perspectiva de Creo que perdimos la señal de Manuel, en unos segundos lo recuperaremos. Bueno, nos estaba contando Manuel sobre, Alexandra, está pendiente cuando trate de reingresar Manuel. Nos estaba contando la circunstancia de los derechos de los funcionarios públicos en general y los derechos exclusivos o privativos de los funcionarios de carrera. Estábamos un poco aterrizando en ese punto. Ahí vamos, mientras ingresa Manuel, aprovechamos, damos saludo a varios profesores que nos están acompañando. De hecho, vemos desde YouTube a la profesora Alexis Pinto, parte de ese equipo de fundadores y directivos de FUNEDA. Vemos que por aquí en la aula Bruber Carías está el profesor Gustavo Urdaneta Troconi. Por supuesto, siempre nos acompaña la profesora Belén Ramírez Landaeta. Ingresó hace unos minutos el profesor Rafael Badel y, por supuesto, el profesor Antonio Silva Aranguren. Vamos a ver si se pudo conectar Manuel. Sí, me indica que se le cayó la conexión. Le indico que estamos esperando. Aquí ya hay unos comentarios, por ejemplo, desde aquí, desde YouTube, Iván David Paredes Calderón indica buenas tardes a todos, un gran saludo a FUNEDA, a Universitas y en particular a ese equipo de Derecho Funcional, a quien además felicito en sus primeros 10 años, un abrazo para todos. Jonás Aponte se conecta, da felicitaciones. José Fisicópulos, buenas tardes de Caracas, y por mantener contra viento y marea la revista, la cual tiene un formato excelente y visibiliza la función pública. La profesora Alexis Pinto, buenas tardes, felicitaciones a los promotores y directores de la revista de Derecho Funcionarial. Vamos a ver, aquí creo que teníamos alguna intervención desde el canal. Perfecto. Bueno, había todo un tema de discusión y hacía referencia y estaba un poco dentro de las preguntas que quería formular el tema de ese derecho, el derecho fundamental del funcionario de carrera que estaba asociado al tema de la estabilidad en la carrera administrativa. Y sin duda alguna iba a hacer referencia a esos péndulos jurisprudenciales o a la sentencia de Diana Cristina Rosas Arellanos de la Corte Primera o a la posterior sentencia del Cabildo Metropolitano, que creo que es del 14 de agosto del 2008, sobre el tema en el primer caso de estos funcionarios con estabilidad provisional o en el segundo caso, en el caso de los contratados. Seguramente Manuel iba a mostrarnos un mapa mucho más claro sobre esta temática. En todo caso, vamos a esperar que Manuel se reconecte. Está haciendo un gran esfuerzo. De hecho, la próxima videoconferencia, el próximo martes, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al profesor Julio César Fernández Toro, que va a conversar sobre
la convención, la carta la Carta Americana de los Funcionarios Públicos y el CELAC. Como ustedes bien saben, el Centro Latinoamericano para la Administración Pública es una instancia supranacional que inicialmente surge del trabajo conjunto, si no me equivoco, de los gobiernos de Venezuela, de México y creo que Perú, y que procura un poco la difusión o la institucionalización de todo el tema de los funcionarios públicos y de las buenas prácticas administrativas. Y está de aniversario y mostrarnos un poco esa normativa o cómo la normativa de la función pública tiene toda una capa, toda una atmósfera de tratados internacionales. En este caso, el tema de la carta nos va a dar la visión y la importancia que el CELAC ha generado para el tema iberoamericano. Vamos a ver, creo que ya estaba ingresando otra vez Manuel. Fernando Rey se conecta desde San Cristóbal. Indica lo siguiente: la estabilidad de los funcionarios de carrera los han lesionado cuando hacen la reestructuración de una gobernación o ministerio. Aprovechan y cambian el nombre y votan a todos cuando deben ser reubicados o jubilados si es el caso. Bueno, un tema interesante, el tema de la reorganización o la extinción de la carrera administrativa con ocasión de la reorganización administrativa, sobre esa notificación que hacen a los funcionarios, esas gestiones que hacen eventualmente a la oficina para las reubicaciones correspondientes, y si vencido ese plazo, si no me equivoco, de un mes, no se logra reubicar, al final terminan haciendo no solo la remoción, sino además el retiro. Entonces, eso es un tema muy interesante, como a veces capaz estamos en presencia de una desviación de poder, cuando esa reorganización constituye al final, procura un fin distinto a los fines de sencillamente extinguir las relaciones de muchos funcionarios. Bueno, eso es un tema que acá hay unas sentencias muy interesantes de, si no me equivoco, Corte Primera y Corte Segunda en ese sentido. Sobre uno de los temas que se debatía, especialmente en el caso de estas reubicaciones o reorganización, es que si debía existir o no un procedimiento previo, en el entendido que esa reorganización o que esa potestad organizativa expresaba o no expresaba una potestad sancionatoria, invasiva o de alguna manera una afectación de los derechos de los funcionarios. Sobre ese sentido hay unas sentencias encontradas. Un tema muy interesante. Veamos si logra conectarse Manuel. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Perfecto, Manuel. Ya estamos, mira, ya te tenemos ahí. Discúlpenme, no sé qué pasó, pero bueno. El audio, Manuel, es un tema, no te estamos... ¿Ahora? Creo que... ¿Me oyen ahora? Perfecto. Okay. Continúa. Gracias, Julio. Miren, disculpen, no sé, bueno, las situaciones, ustedes saben cómo son las conexiones en Venezuela, de repente esto se cayó, bueno, agarró de inmediato. Esperemos que, ojalá que podamos culminar la charla, ¿no? Un poco esto, que la estoy haciendo más larga de lo que yo inicialmente creía y quería. Pero bueno, fíjense, les hablaba de la estabilidad. Creo que me había quedado en la estabilidad. Decía que la estabilidad justamente es ese hecho, lo ven algunos autores incluso como un principio fundamental de la carrera administrativa, que hace vida con principios elementales de derecho público, porque son los que permiten o tratan de buscar la objetividad, la imparcialidad, la garantía del equilibrio, de la equidad en la función de la administración, en la función administrativa, en la actividad administrativa. Sin estabilidad, la administración pública sería un órgano meramente político que no atendería al interés general, no atendería a los principios que atiende la administración pública, sino que atendería simplemente unas particularidades, ¿okay? A unas individualidades. Entonces, a mi modo de ver,
La estabilidad es muy probablemente, yo estoy convencido de eso, el derecho o uno de los elementos clave fundamentales de la función pública, justamente porque permite y es la garantía para esa objetividad, para esa imparcialidad, para que el funcionario público no tenga esas presiones al momento de realizar su labor y su gestión, sino que lo haga conforme a su profesionalización. ¿Okay? El otro derecho que está consagrado para los funcionarios, de carrera es el derecho al ascenso, que es algo que está adscrito directamente al concepto de carrera administrativa. Como decíamos hace rato, la carrera administrativa esta figura implica que tú ingresas a un cargo de la administración pública y tú vas con el tiempo, con los años, llevando tu profesión. Entonces ahí tú vas ascendiendo de cargos. La idea es que a medida que tú vas pasando el tiempo, pero a medida también que tú te vas ganando eso, que tú te vas ganando esos ascensos, pues haces tu carrera y tú arrancas como abogado 1 y la idea es que tú termines como abogado 4. Y después de eso viene tu jubilación, que es un poco lo que habíamos hablado ahí. Aquí es elemental la figura de la evaluación de desempeño, que está consagrada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pero que también está consagrado en la Ley del Estatuto, en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Y es fundamental porque a veces la evaluación de desempeño se utiliza como fórmula para retirar a funcionarios sin, o obviando un poco lo que dice la legislación. Por ejemplo, hay un caso, el caso de Gilberto Marín Bustamante, un caso que resolvió la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, donde el CENIAT abrió un concurso, esta persona ganó ese concurso, llegó, accedió a su cargo, inmediatamente le hicieron una evaluación y a las 2 semanas le dijeron que no había cumplido con los requisitos de la evaluación y lo retiraron del cargo, que según no había cumplido con los 3 meses, no había cumplido con lo que establece la evaluación y dentro de esos 3 meses que establece que es el periodo de prueba, bueno, se le retiró. La Corte determinó que al funcionario público hay que hacer unas pruebas objetivas, hay que hacer unas pruebas imparciales, hay que hacerle además unas pruebas mediante el cual el funcionario conozca qué es lo que se esté evaluando, el funcionario evaluado conozca qué es lo que se le esté evaluando, la forma en que se le esté evaluando, para él también prepararse para esa evaluación. Entonces la evaluación también tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, tiene que ser transparente, tiene que ser abierta, en los términos de los gobiernos abiertos y conocida por el funcionario evaluado. ¿Okay? La última parte de esta charla la vamos a hacer en cuanto a los deberes. Los deberes, ya hablamos de los derechos. Ahora vamos a hablar de los deberes y me detengo un momento acá porque ya ahora vamos a hablar de lo que es la relación del funcionario frente a los ciudadanos. De nuevo hago mención a esta nueva visión del derecho administrativo, esta visión moderna, a esta visión constitucionalizante del derecho administrativo, que son los principios del buen gobierno y los principios de la buena administración, mediante la cual el funcionario público no solamente puede ser visto como una persona que presta servicio para la administración pública, sino que además debe ser visto como un elemento integrador para que se cumplan los elementos o que se cumpla la actividad administrativa en servicio y a favor del ciudadano, a favor del colectivo y a favor de la ciudadanía. ¿Okay? En este orden de ideas yo quiero utilizar la clasificación que hace Antonio Martínez Marín, que lo he citado varias veces, un autor español que creo que es muy, muy denso en su narrativa en la función pública. Antonio Martínez Marín establece que hay 4 tipos de deberes. Los deberes profesionales de los funcionarios públicos, los deberes con el ordenamiento jurídico, los deberes jerárquicos organizativos y los deberes con los ciudadanos, que va atado a lo que dije hace poco. Y esta clasificación, cuando uno ve el artículo 33 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, digamos que encaja dentro de esta clasificación. El primer deber es el deber de ejercer tu cargo con la debida profesionalidad. La profesionalización de la función pública, de la que, por cierto, lo comentaba Julio, es uno de los elementos clave de la Carta Iberoamericana de la Función Pública del Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo, el CLAD.
de estos órganos multilaterales que se ha dedicado a establece que la profesionalización de los funcionarios, no solamente en área de la perspectiva educativa, sino que esté dentro de un nivel de rendimiento, competencia y jornada de trabajo óptimos. ¿Okay? Eso es, digamos, el resumen de esto. Entonces, que se cumpla la función pública con eficiencia y que se cumpla con responsabilidad. La segunda clasificación de los deberes es el deber del funcionario público con el ordenamiento jurídico. ¿Okay? Este cumplimiento de los deberes profesionales debe atender a la competencia del órgano, cuidando de no usurpar funciones o atribuciones de otros órganos o entes de la administración. Ejercer la función pública en cumplimiento del interés general, no de una parcialidad política, no de un beneficio personal, ¿okay? Sino que debe realizarse de manera objetiva, de manera imparcial, evitando la politización, evitando la partidización, evitando el clientelismo. ¿Okay? Y además, con sigilo y con confidencialidad en caso de que la confidencialidad esté expresa en la legislación. Con sigilo porque uno de los deberes de los funcionarios públicos es mantener todo lo que tenga que ver con su trabajo para sí, para su función. No, el funcionario público tiene la obligación de no estar develando cuáles son las cosas que sabe en razón de su ejercicio profesional público. Y cuando la ley establezca el secreto o establezca la confidencialidad, pues debe cumplir también con esa confidencialidad. ¿Ok? Por cierto que, un paréntesis rápidamente, la confidencialidad es uno de los requisitos uno de los elementos que establece cuando se es funcionario de carrera o funcionario libre de nombramiento y remoción. Y hablamos de la estabilidad hace poco. Y resulta que hay órganos, especialmente contralorías estatales, que han determinado que como el trabajo de todos los funcionarios implica confidencialidad, entonces todos los funcionarios son de libre nombramiento y remoción y no son de carrera administrativa, rompiendo esto con la eficacia, rompiendo esto con ese derecho a la estabilidad que habíamos hablado previamente. Esto, por supuesto, que es una violación abierta y directa a los principios de la función pública. Está ocurriendo en muchas contralorías estatales, en municipales, donde a todos los funcionarios, incluso a la persona al funcionario que hace labores meramente secretariales, también se le considera que tiene una labor que implica confidencialidad y por tanto no tienen estabilidad. El tercer deber de los funcionarios públicos es el deber jerárquico organizativo, que tiene que ver con el principio de la jerarquía y el principio de la debida obediencia. Es un elemento fundamental, un principio básico de la organización administrativa, la jerarquía. El funcionario público, según el funcionario de carrera, según la ley del Estatuto de la Función Pública, pero también el funcionario libre de nombramiento y remoción, tiene el deber de atender los lineamientos específicos del superior jerárquico del ente u órgano al cual presta el servicio. Pero aquí se hace la distinción que siempre se hace, especialmente en materia penal, que es la debida obediencia. Cuando hay una orden que viola derechos humanos fundamentales, esa debida obediencia no debe ser, no se entiende como una debida obediencia y el funcionario público no está en obligación de cumplirla. ¿Okay? Y el último elemento, el último deber de los funcionarios públicos es ese deber con los ciudadanos, con la ciudadanía. Reitero nuevamente, según la nueva visión del derecho administrativo, la visión constitucionalizante que implica los principios de la buena administración y que la administración está al servicio de los ciudadanos, pues entonces todo lo que haga el funcionario público debe estar orientado en beneficio del ciudadano. Y toda la normativa funcionarial tiene que respetar y tiene que garantizar derechos de los ciudadanos, pero tiene que estar orientada también a garantizar la función pública en beneficio del ciudadano y en beneficio del interés general y en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los derechos humanos individuales, de los derechos civiles de los ciudadanos.
Entonces, procedimientos de trámites administrativos, acceso a información y archivos de manera libre. Todos estos elementos que la legislación debe consagrar en materia de función pública deben estar orientados hacia el beneficio de los ciudadanos. Yo les dije, y con esto termino, que esto sería una charla un poco corta, porque hay muchos autores que podrían tratar el tema mucho mejor que nosotros. Sin embargo, con esto hemos querido tocar algunos temas puntuales, Sin embargo, en las próximas jornadas que va a tener esta aula virtual Brewer Carías, que lleva la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, el CIDEP y Universitas Fundación, que vamos a estar hablando de función pública en estos días. Pero sí quiero terminar con algunos temas. Todo lo que dijimos hace rato, hice la advertencia a mitad de la conferencia, debía hacerlo al principio. Todo lo que hablamos hace rato, hoy día es más teoría que práctica. Lastimosamente, un elemento tan básico, tan fundamental para la buena prestación de servicios públicos, para la buena prestación de la actividad administrativa, pasa por tener funcionarios públicos eficientes, por tener funcionarios públicos que cumplen con sus objetivos y por tener, más que funcionarios públicos, tener un servicio público, un servicio funcionarial que respete estas garantías, que respete estos principios a los cuales hemos hecho referencia. Hoy día en Venezuela, muy por el contrario, pareciera que tenemos una función pública que está desvirtuada. Tenemos una función pública donde esa estabilidad básicamente no se respeta, donde esos principios de la estabilidad, esos principios de la carrera administrativa no existen, donde cosas tan elementales para la función pública, tan elementales para la objetividad, la garantía de objetividad de la prestación de la función pública, como son los concursos públicos, no existen. Hace poco, creo que el profesor Urban, el telefonista por ahí todavía, hace poco hablábamos en el Instituto de Derecho Público sobre la inexistencia de concursos públicos. Desde el año 2014 no hay en Venezuela. Estoy hablando a nivel del Poder Ejecutivo Nacional. No hay en Venezuela concursos públicos. Hay unos pocos concursos públicos en las universidades, hay unos pocos concursos públicos en algunas alcaldías, en una que otra gobernación, pero en 2014 nosotros por lo menos no tenemos conocimiento de que se hagan concursos públicos en la administración pública central. Esto ya de por sí habla de las debilidades institucionales que tiene nuestra función pública, de que tenemos funcionarios que no están ahí por su mérito, que no están ahí por su capacidad, sino que están ahí porque alguien los puso a dedo, muy probablemente para cumplir otras funciones distintas a la función pública. Y esto es muy grave, esto es gravísimo. Tenemos, además de todos unos funcionarios públicos muy mal remunerados, absurdamente mal remunerados. Repito, ni hablar de los jubilados, que la verdad es que da tristeza. Yo veo, por ejemplo, a mi abuelo tener que hacer colas por 400 bolívares, 500 bolívares, 600 bolívares a lo sumo, y así como mi abuelo, miles de jubilados y pensionados en Venezuela, que la verdad es que un sueldo írrico, un salario absolutamente inexistente, que la verdad es que lo que hace es más una humillación que un derecho. Un evidente clientelismo, una evidente partidización de la administración pública. Dijimos, no hay concursos públicos, pero sin embargo, reiteramos que en Venezuela tenemos que seguir hablando de estos temas, tenemos que seguir machacando en las aulas universitarias, tenemos que seguir tratando estos temas en estas aulas virtuales, en las aulas presenciales. Tenemos que, desde la academia, tenemos que, desde la literatura, tenemos que, desde este tipo de paraninfos, tenemos que seguir hablando de estos temas, el deber ser. Tenemos que seguir luchando para que estos principios existan, vuelvan, para que Venezuela vuelva a la normalidad, para que incluso sean mejorados. Nosotros tenemos que ir en algún momento a la mejor integral de nuestra legislación funcionarial. Nosotros tenemos que ir a ver lo que en otros países están pensando en
la robótica en la función pública, la inteligencia artificial en la función pública. Hace poco, en esta misma aula de Bruber Carías, el profesor Isaac Martín nos explicaba un poquito cómo está cambiando la función pública en Europa. Y nos ponía un ejemplo que la verdad es súper interesante. Hace 15, 20 años había unos funcionarios para abrir las puertas en los ministerios. Hoy día eso es un absurdo porque la puerta abre sola en el momento en que tú pasas. Abre la compuerta con un sensor. Y eso afecta de manera directa a la función pública, afecta a la burocracia, pero también afecta a la efectividad de la función pública. Nosotros en Venezuela deberíamos estar hablando de estos temas y no de las dificultades que sabemos que hoy hay. Entonces, a pesar de estas dificultades que existen, que son evidentes, yo creo que la revista de Derecho Funcionarial, la cátedra, Alan Bruber Carías, FUNEDA, CIDEP, Universitas Fundación, la academia en general está llamada a seguir tocando esos temas, a seguir trabajando estos temas. Con esto, mis amigos, concluyo abierto para las preguntas, recordando además que esta es la primera de varias jornadas en conmemoración a los 10 años de la revista de Derecho Funcionarial. Invitar a todos los que están presentes a escribir en la revista de Derecho Funcionarial sobre estos temas tan importantes, reitero, no solamente para el derecho administrativo, no solamente para el derecho público, sino incluso para las democracias en nuestros países. Y nuevamente agradecer esa labor titánica que ha hecho que la revista de Derecho Funcionarial hoy día sea una realidad, la labor titánica de FUNEDA y la doctora Belén Ramírez, la labor espectacular, maravillosa, que agradeceré eternamente al Centro de Integración de Derecho Público, el CIDEP, al profesor Antonio Silva, al profesor Jorge Luis Suárez, a la profesora Sánchez Miralles, al profesor Gabriel Cira, y la labor que viene haciendo también Universitas con todo el apoyo institucional a esta labor. De nuevo agradecido, lamento que se haya cortado mi intervención, espero que en algo haya resultado, que les haya quedado algo de esto y quedó abierto las preguntas. Nuevamente, gracias a todos por permitirnos estar aquí el día de hoy. Salud. Manuel, gracias por tu persistencia intelectual y tu persistencia en las telecomunicaciones para no desistir de esta interesante videoconferencia. Mira, me queda una idea. Esta democracia no la podemos rescatar sin excelentes funcionarios públicos. Y unos excelentes funcionarios públicos no los podemos de alguna manera generar sin un contexto normativo sano. El primer elemento, uno de los elementos a que hiciste especial referencia es su estabilidad. Parece que, como describías tú, la patología es la regla y de alguna manera la regularidad o la normalidad es la excepción. Entonces vemos cómo la mayoría de mis funcionarios públicos carecen de esa estabilidad, hoy están en la categoría, no sé cómo jurisprudencialmente se mantiene hoy, si está la categoría de funcionarios con estabilidad provisional o los funcionarios contratados, ¿cómo se le pudiera dar una solución en esa próxima Venezuela que está por llegar? ¿Cómo pudiera normalizarse ese esquema y cómo se le pudiera dar una solución a quienes están en esa estabilidad provisional y quienes hoy tienen la condición de contratados? ¿Cómo estás viendo tú eso? Ok. Bueno, mira, a mí me hubiese encantado hablar del tema de los contratados y la estabilidad provisional que estamos viendo, pero es un tema que podremos estar aquí toda la noche, además tratando casos puntuales, pero básicamente hoy día la Constitución y la Ley de Estatuto de la Función Pública establecen que la carrera administrativa es la regla y los funcionarios de libre nombramiento son la excepción. Más excepcional aún son los contratados de la administración pública. Pero cuando tú revisas las nóminas en las administraciones públicas, es que la regla son los contratados públicos. La mayor carga laboral, la mayor carga de nómina que hay en nuestras administraciones públicas están en los contratados. Y eso rompe de plano con ese principio de la estabilidad al que tú bien señalas, que yo hice con mucho énfasis, porque reitero que yo creo que la clave de todo está en
en la buena determinación de ese principio. Cuando tú tienes una administración pública con una serie de funcionarios, perdón, con una serie de contratados que están designados ahí por un contrato por un tiempo determinado y que si tú consideras discrecionalmente que el contrato no ha sido cumplido, tú puedes rescindir del contrato. La verdad es que tienes a un servidor público, no un funcionario, pero en todo caso un servidor público, como lo consagra el Código de Conducta de los Servidores Públicos, que establece, y también la Ley contra la Corrupción, que establece un criterio amplio de lo que son los servidores empleados públicos, pues tienes a un servidor público amarrado por el estómago. Es decir, tiene un funcionario público que no va a ser capaz de poder negarse a hacer una actividad, así sea ilegal o así sea contraria a lo que debe determinar la profesionalidad, no va a ser capaz de hacerlo para poder mantener su contrato y poder mantener su sueldo. Entonces, situaciones como estas, a veces el tema de la función pública es muy técnico, pero a veces roza muchísimo el tema político y el tema casuístico, ¿no? Entonces, quizás por eso a mí me gusta tanto este tema, ¿no? Porque va amarrado a dos temas para mí son cruciales. Entonces, eso que tú dices, hoy día lo vemos. Cuando nosotros vemos las nóminas, vemos a empleados públicos que en su mayoría son contratados y eso rompe de plano con todo el esquema funcionarial establecido en la Constitución y en la Ley de Estatuto de la Función Pública. Conecto una segunda idea aquí, una intervención de la profesora Alexis Pinto. Que sabe esto mucho más que yo. Saludos, profesora. Y vemos otra dimensión del tema de estabilidad. Seguramente la reconstrucción de Venezuela pasará por reorganización, capaz una disminución, un reacomodo de la organización de la administración pública, y eso sin duda alguna podrá generar otro escenario donde se afecte el tema de estabilidad, que es el tema de la posibilidad de extinción de la función pública con ocasión de reorganización administrativa. ¿Cómo? Eso sin duda alguna tendrá un escenario de mucho protagonismo. Hacía referencia a ella, que el ejercicio de esa potestad organizativa podía conllevar un reacomodo de los cargos y tareas que podían tener esos funcionarios públicos, y capaz alguien que de alguna manera era jardinero, ya las nuevas funciones de computación no serán compatibles y esa persona se harán las gestiones de reubicación. Ese será removido y tendrá esas gestiones de reubicación. ¿Cómo ves tú el tema de la reorganización administrativa como motivo de salida de la función pública en esta transición que vamos a vivir para la reinstitucionalización de Venezuela? Mira, de nuevo, qué interesante, y que una persona como la profesora Alexis Pinto del Dáscoli, que además es referencia nacional en esta materia, para mí es un reto de poder contestarle algo a ella, que sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? Fíjate, ahorita te puso el ejemplo, Julio, de lo que decía el profesor Isaac Martín Delgado, sobre las nuevas realidades de la función pública en Europa y en países del primer mundo. Y también lo señalan muchos autores. Yo actualmente estoy terminando estudios en Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Y justamente estamos tratando ese tema y yo estoy enfocándome hacia eso. Cómo la función pública varía, cómo la función pública va a ir cambiando, va a ir mutando. Y es que necesariamente es así. Hay un profesor catalán, Carles Ramió, que señala, que pone ejemplos de lo que ya está pasando en España, por ejemplo, con funcionarios que eran choferes, y hoy día eso lo hacen robots. Pues entonces, esa dinámica lleva a reorganizar no solo la estructura organizativa de la administración pública, sino incluso la visión funcionarial, porque ahora el funcionario público, según esta visión, que en Venezuela todavía no la tenemos por todas las condiciones que hay, pero esta nueva visión modernista te lleva a repensar al funcionario público. Ahora, Carles Ramió explica que el funcionario público ahora debería ser más bien el que está justamente preparado para esas nuevas tecnologías.
Ya no es solamente, como el ejemplo que tú pones, el jardinero, o el que ponía el profesor Isaac Martín, del funcionario que abre y cierra la puerta, el ascensorista, porque la tecnología ha superado eso. Bueno, cuando ingrese un nuevo funcionario público, debe estar más bien preparado para esas nuevas tecnologías y hacer que la administración pública, lograr que la administración pública vaya en ese orden de ideas. Si vamos a tener temas computacionales, si vamos a tener robots en el futuro en la administración pública, pues es el funcionario público quien le va a programar a esa computadora. Entonces, ese funcionario público debe estar preparado profesionalmente, capacitado también tecnológicamente, para que la administración pública pueda prestar sus servicios de manera eficiente con estas nuevas dinámicas. Pero en todo caso, y para terminar, además de todo, aprovecho la pregunta de la profesora Alexis Pinto, porque es que Venezuela concretamente necesariamente tiene que ir a un proceso de reorganización de su burocracia. Hay un estudio que se hizo en su momento en la Universidad Católica Andrés Bello, y que después nosotros hicimos también, que yo participé como asesor en la Asamblea Nacional, donde se determina que Venezuela, entre administración pública nacional, administración pública descentralizada, hay un promedio de entre 3 y 5 millones de funcionarios. Pero de esos 3 y 5 millones de funcionarios, por lo menos 2 millones de funcionarios no prestan efectivamente su función. Es decir, hay 2 millones de funcionarios, 2 millones de empleados públicos en Venezuela que están cobrando sin realizar funciones propiamente dichas. Entonces, tenemos una carga burocrática exageradísima, tenemos una elefantiasis en nuestra administración pública, tenemos un sistema que entonces remunerativamente no permite mejorar las condiciones de los funcionarios que sí están trabajando, que sí están ejerciendo su función y que sí deberían estar ahí. Pues todo esto en un futuro, cuando Venezuela vuelva al cauce democrático institucional, pues tenemos que pensar en ese tipo de cosas, en ese tipo de reformas. Gracias, Manuel. Hay dos intervenciones. Una primera de Jonás Aponte, que hace referencia a la legalidad de una destitución de un funcionario que denuncia públicamente de forma fuerte y vehemente un mal funcionamiento de la administración pública durante su ejercicio. La posibilidad de que sea considerado legal o ilegal, más allá de que si ahorita es exigible en los tribunales, es otra cosa. Sí. Pero el tema de la posibilidad de la destitución de un funcionario que denuncie de manera vehemente un mal funcionamiento de la administración pública. Fíjate, la pregunta de Jonás es muy interesante. Va más allá del tema de los derechos y deberes, nos pone más bien en el rango temático de la potestad disciplinaria de administración, pero lo podemos hablar un poco aquí. Una de las causales de destitución de los funcionarios públicos tiene que ver cuando el funcionario haga, no recuerdo exactamente cómo se llama el tipo sancionatorio, y no tengo la ley de estatuto aquí a la mano. Recuerden lo que les comenté al principio, que no estoy en mi casa, estoy en este momento en la clínica con mi hijo, y no tengo la ley de estatuto aquí a la mano. Pero en todo caso, en el artículo 86 de la ley de estatuto de la función pública están las causales de destitución de los funcionarios. Y una de las causales que hay es justamente que haya una actitud de un funcionario que malponga el buen nombre de la administración. ¿Eso qué implica? ¿Qué debe demostrar la administración al momento de iniciar el procedimiento disciplinario y al momento de poder sancionar al funcionario? Tiene que demostrar que la actitud, tiene que demostrar que la denuncia que ha hecho el funcionario lo ha hecho con mala fe. Lo ha hecho no en aras de mejorar el servicio, no lo ha hecho en aras de cumplir además con su deber, porque un deber de los funcionarios el denunciar cuando hayan situaciones que considere de corrupción o situaciones que menoscaben el servicio funcionarial. Pues la administración debe demostrar que ese funcionario hizo esa denuncia con mala fe, con la intención expresa de dañar el buen nombre de la administración. Entonces, en ese caso, para la administración pública, probablemente más en un estado de cosas como el que tenemos en Venezuela, va a ser muy fácil decir que cualquier denuncia malpone la administración, pero la verdad es que
debería haber o hay en la legislación venezolana una garantía que te permita como funcionario hacer ese tipo de denuncias e incluso insistir en ellas para que el servicio o para que la función pública se respete y sea cumplida de manera debida. Saludamos la presencia del profesor José Gregorio Silva Bocaney, aparte que forma parte Otro que sabe más que yo de estos temas. También está mi profesora, además, la profesora Taormina Capello, la profesora de la Universidad Central de Tributario. Vemos desde YouTube al profesor Julio Carrazana Gallo. Entonces, de ámbito aduanero, que es un invitado permanente, un colaborador fundamental y con quien tenemos además un compromiso de continuar nuestros miércoles aduaneros. Por aquí Marianela Millán desde YouTube nos muestra un tema que resulta fundamental en este momento y ella plantea lo siguiente. Ella dice que un aspecto soslayado en el derecho funcionarial ha sido el tema de las convenciones colectivas, en los aspectos colectivos, el tema de las convenciones colectivas de los funcionarios públicos, que dice hoy son absolutamente inexistentes. Y dentro de ello el aspecto de la remuneración ha sido un elemento importantísimo para poder pedir eficiencia o a veces al menos sobrevivir para los funcionarios públicos. Creo que hay una tarea pendiente de parte del derecho funcionarial, cómo reconducir, manejar, recomponer todo el tema de las convenciones colectivas en la función pública. ¿Qué opinas tú, Manuel? No, yo absolutamente de acuerdo tanto con Marianela Millán como contigo. La verdad es que el tema en general, creo que entre el momento en que me quedé sin conexión, aquí estoy recordando, creo que yo no toqué ese punto, pero esos son los derechos de los funcionarios de carrera, derecho que, como dice Marianela Millán, hoy día no existe. La verdad es que incluso más bien vemos en la administración pública persecución a todos aquellos que hacen vida sindical. Nosotros estamos viendo incluso persecuciones, no solamente de instituciones, sino incluso persecuciones a título físico, persecuciones policiales a personas que ejercen la función sindical. Una función que es tan fundamental y que además de todo, como bien señala el profesor Luis Ortega, un profesor español que hizo su tesis sobre el tema de los derechos sindicales de los funcionarios públicos, uno de las grandes conquistas del derecho administrativo fue justamente el reconocimiento de los derechos sindicales de los funcionarios públicos, porque además de todo esto implicaba que el funcionario público tenía derechos. Esto implicaba que el funcionario público no era simplemente un instrumento de la administración pública sin ningún tipo de derecho, sino que tenía o tiene derechos a su favor y tiene cómo defenderse, no solamente económicamente, sino institucionalmente. Entonces, en Venezuela yo creo que estamos necesitados de una mejor integral de nuestra legislación en materia de sindicalización pública. No es suficiente la norma de la ley del Estatuto de la Función Pública que señala que es un derecho de los funcionarios de carrera, sino que debe haber toda una consideración que realmente garantice esos derechos. Tenemos una intervención o dos intervenciones. Una primera de María Cruz, por un lado, y que la vamos a conectar con otra intervención de la profesora Alexis Pinto. Y están conectados con el tema de la jubilación. Creo que esta es otra área interesantísima de trabajo. La primera intervención hacía referencia de la mala utilización o que se está recurriendo a la jubilación, aun cuando no se cumplen los requisitos, como una manera de finalizar unilateralmente carreras administrativas de larga data. Por un lado nos hace referencia a la profesora Alexis Pinto, pero la profesora o la señorita María Cruz nos hace referencia a la posibilidad de computar los años de servicio, incluir o excluir de alguna manera cómo se computan los años de servicio prestados cuando la dedicación es a tiempo parcial. De manera que hay dos dudas con relación al tema jubilación. No sé si quieres intervenir sobre ese sentido. A ver, en cuanto a los años, en cuanto a la pregunta de María, no tengo aquí a la mano, una vez más me disculpo, no tengo aquí a la mano
la actual legislación, que es la ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública. Este es un decreto ley que sustituyó a una antigua normativa venezolana, un decreto ley del año 2015, 14 o 15, si mal no recuerdo, pero que en todo caso ya establece los años, en el momento en que se cumplen los años de servicio para la jubilación. Pero en todo caso, toda actuación, toda función pública se computa, se va sumando para poder llegar a tu año de servicio. Eso lo dice expresamente esta legislación. Reitero, lamento que no la tengo aquí a la mano, me disculpo. He hecho, Julio, como tú sabes, todo lo humanamente posible para poder estar aquí el día de hoy, pero no tengo, María, el detalle. Me pongo a la orden, si quieres, mi correo es rojasperez@gmail.com. Me pongo a la orden por si después quieres, lo podemos buscar. Pero en todo caso está en esa legislación. Pero quiero retomar lo que ha dicho nuevamente la profesora Alexis Pinto. Estas situaciones que se están viendo hoy día con las jubilaciones anticipadas, donde hay funcionarios incómodos, funcionarios que por su año de servicio, pero además por su ética, por su profesionalidad, porque no se prestan para realizar actividades, reitero, son incómodas a los funcionarios jerarcas, pues entonces han echado mano de una figura arbitraria, una figura que no está consagrada en la ley, que son las jubilaciones anticipadas. Bueno, tienes 15, 16 años y de un día te llega una notificación, un acto administrativo, usted ha sido jubilado. Bueno, pero yo no cumplo con mi año de servicio y yo no me quiero jubilar, no me quiero ir para mi casa. Bueno, pero usted está jubilado y listo, estás ido, te retiran del servicio activo. Esto, una vez más, es absolutamente contrario a todos estos principios. Esto es contrario, además, al libre desenvolvimiento de tu personalidad, un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución, porque tú no has pedido tu jubilación, como lo establece la legislación en materia de jubilaciones y pensiones. Bueno, y nos vamos con un saludo de lujo, Manuel. Desde YouTube se conecta el profesor Jesús Caballero Ortiz. Dice, brillante conferencia al profesor Rojas Pérez, gran conocedor de la materia. Mira. ¡Wow! Caramba, profesor, me honra que poder escuchar esto. La verdad es que, bueno, de hecho, tengo que decirlo, el número 26, el último número de la revista de Derecho Funcional, pues justamente lo hicimos en homenaje a los 80 años que cumplió el profesor Jesús Caballero Ortiz, quien es una de las máximas referencias, por no decir nuestra principal referencia en Venezuela en materia de función pública. Este libro, o esta revista, este número 26, que tiene unos artículos bien interesantes de Gabriel Cira, del profesor Alonso, varios artículos están ahí en homenaje al profesor Caballero Ortiz, porque su labor, su dedicación a estos temas, la verdad es que ha sido fundamental. Así que me honra muchísimo sus palabras, profesor. Y esperamos tenerlo aquí en esta jornada en homenaje a la revista de Derecho Funcional. Manuel, ¿con qué sabor de boca debemos ponerle fin a este primer capítulo de este ciclo de videoconferencias que conmemora la primera década de la revista de Derecho Funcional? ¿Cuál sería en el último minuto que debería tener este primer capítulo? Bueno, primero que debemos reiterar, tenemos que buscar, tenemos que presionar, tenemos que hacer toda la lucha posible desde nuestros espacios, desde nuestro espacio académico, de cualquier espacio donde podamos, para poder llevar de nuevo a Venezuela al cumplimiento de estos principios funcionariales, que van a ser principios que van a coadyuvar en la mejora de la administración pública. Cuando tengamos una administración pública profesional, tengamos una administración pública con estabilidad, tengamos una administración pública donde se cumplan estos requisitos y tengamos funcionarios verdaderamente objetivos, imparciales, que cumplan su función en beneficio de la colectividad, vamos a tener mejor administración y vamos a tener, por tanto, mejor prestación de servicios públicos. No vamos a ver situaciones como las que vemos hoy día en Venezuela, con la grave crisis de servicios públicos. Eso está amarrado todo aquí, con esos principios. Y lo otro es, bueno, nada, de nuevo invitar a todos, invitación abierta a escribir la revista de Derecho Público.
en la revista de Derecho Funcionarial, disculpen. Invitación a todos para que la revista está abierta para todo el que quiera participar y dar su idea en esta materia. Y por último, agradecer nuevamente, como ya lo hice, esperando que en las próximas jornadas no se vaya la comunicación como me pasó a mí en esta oportunidad. Julio, de nuevo, muchas gracias a ustedes, muy amables y un gran abrazo. Gracias, Manuel, a ti. Gracias por esos primeros 10 años de la revista. Una idea que nos queda con esta conversación con Manuel es que es fundamental para esta próxima Venezuela, que está por llegar, que tengamos los mejores funcionarios públicos. Y para tener los mejores funcionarios públicos necesitamos comenzar a resolver esos nudos gordianos donde hoy la función pública encuentra sus grandes problemas. Sin duda alguna, la revista de Derecho Funcionarial constituye parte de la solución, de manera que hoy los que están centrando su energía y dedicación en estudiar esos grandes temas del derecho funcionarial están pensando en el fondo en esa próxima Venezuela que necesita de los mejores funcionarios públicos. Para el Aula Bruguería, es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA y Universitas Fundación. Es un verdadero placer iniciar este ciclo en conmemoración de los primeros 10 años de la revista. Hasta luego y chao, chao. Chao, Manuel. Gracias. Gracias.